Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por escucharnos. El día de hoy organizamos un conversatorio acerca del texto Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Este texto nos fue proporcionado por el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Primero quisiéramos comenzar hablándoles un poco acerca de él, pues ahora vamos a proseguir con la intervención del mismo Javier Giraldo, quien estará presente para responder a todos nuestros interrogantes. Bien, pues entonces empecemos. Javier Giraldo es un sacerdote jesuita colombiano. Entre sus estudios está que él es licenciado en Filosofía y Magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en la sede de la ciudad de Bogotá. Tiene una especialización en análisis regional y equipamiento del espacio de la Universidad de París en Francia. Es impresionante. Este hombre también se ha destacado por el interés que tiene por el respeto de los derechos humanos, lo que ha logrado que a lo largo de su vida haya logrado formar organizaciones con el fin de ayudar a los que más lo necesitan. Por eso es que funda la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en donde logró la integración y el apoyo de 45 congregaciones religiosas católicas en el año de 1988. Bueno, y además de esto, ha hecho grandes obras por la sociedad a través de todo el mundo. Por ejemplo, en América Latina fue secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos durante la sesión sobre impunidad y crímenes contra la humanidad. Sí, Camila, y ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional Asociación de Derechos Humanos en 1994, además de otros reconocimientos en los que se destaca el Premio John Humphrey a la Libertad, el tercer Premio Juan María Bandres a la Defensa del Derecho del Asilo, otorgado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Fundación CEAR. Es realmente muy impresionante todo lo que este hombre ha hecho. Cabe resaltar que todos los reconocimientos por los que él ha sido galardonado son por su lucha por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Y además de que ha escrito 6 obras en donde resalta la importancia de la democracia, la reivindicación, los trasfondos del conflicto en Colombia, la verdad y la justicia. Sí, no siendo más, para no hacerlos esperar, con ustedes Javier Giraldo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y por la mención acertada de algunas de las acciones más importantes de mi vida. No, padre, usted, para nosotros pues es un placer tenerlo hoy acá con nosotros. Nuestro principal objetivo con este conversatorio es poderle mostrar a la sociedad y a quienes nos están escuchando por medio pues de las siguientes intervenciones que vamos a tener, cómo es que se ha originado y ha prevalecido el conflicto armado en Colombia. Sí, claro, Alejandra, el conflicto y la violencia en Colombia ha sido un tema del cual no hemos podido escapar, puesto que es una problemática social que no discrimina a nadie. Es claro que unos los afrontan de manera más directa que otros, pero en cierto modo la violencia nos ha tocado a todos. Es cierto, padre. Precisamente en su texto usted nos enmarca la violencia de los derechos y sobre todo la de la ley como una de las causas más principales en el conflicto y en nuestro país. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Es claro que el conflicto no es algo nuevo. Sin embargo, yo creería que en un país como Colombia, el estallido de este se da más o menos en la época de la modernidad, junto con la de las secuelas que nos dejan los siglos XVIII y XIX. Padre, qué pena lo interrumpo ahí. Es decir, que usted también hace parte de este gran grupo que habla sobre la controversia, sobre la verdadera fecha de los comienzos del conflicto armado. Es decir, pues algunos dicen que se dio en la década del 1920 a 1960 y que tuvo como una intensificación en los años 40 y los años 50 hasta que en 1964 se llegó a la conformación de los grupos que bien reconocemos como lo es las FARC, el ELN y el EPL. Así es, Alejandra. Como te comentaba, dadas las secuelas de estos siglos, a lo largo de estos tiempos la tradición jurídica universal se comenzó a dejar atrás y las personas empezaron a actuar de forma conveniente, lo cual muchas veces se justifica en la desigualdad en la que vive el país. Pero aún así, esta no debe ser saltada, pues las normas precisamente se hacen con el fin de regular esta misma conducta humana y poder evitar ciertos conflictos, lo cual a muchos se les ha olvidado en esta sociedad. Padre, yo siento que un ejemplo muy importante de los periodos que nombró es que las expresiones de lucha armada se ubicaron en las zonas rurales de varios departamentos muy vulnerables en Colombia.
que tuvieron como principal protagonista a la población campesina, donde el acceso a la tierra fue el detonante principal, ya que pues la tierra está relacionada con las necesidades básicas de los seres humanos, como son la alimentación, la vivienda, el trabajo, el ingreso. Sí, exactamente, Camila. Y es por eso que la carencia de tierra donde el campesino puede cultivar alimentos y vivir de manera autónoma se traducía en las dependencias forzosas de las grandes haciendas, donde las condiciones laborales eran de práctica esclavitud e inhumanidad. Y poco a poco se crearon con consecuencia, obviamente, las Fuerzas Armadas. Es cierto, padre Javier, además, pues que como todos sabemos, en Colombia también se vivió una época que, no, pues, que consideramos guerras civiles entre los liberales y conservadores, que esto desató una interminable discusión entre estos dos grupos sobre el poder y la razón. Y pues claramente por eso es que se podría decir que el conflicto persiste con los años, ¿no? Pues básicamente los liberales y los conservadores son los principales ideales políticos de los colombianos y son los que han hecho que la misma ausencia de paz esté presente en el territorio. Sí, sí, evidentemente, en ese conflicto es que nace un problema mucho más grande, puesto que estos bandos, por decirlo así, no han respetado los acuerdos y no los han respetado es porque más allá de los recursos económicos o incluso del papel y la tinta, hay un problema ético y moral, el cual no han querido asumir por cuestiones ideológicas que lo han podido cegar de lo que en realidad necesita Colombia. Ok, padre, pues bueno, con todo el conocimiento que posee usted acerca del conflicto armado en nuestro país, por lo que ha leído, por lo que ha estudiado, por lo que se ve, por lo que es evidente, por la relación que ha tenido con las víctimas, ¿qué otras razones cree que existen para la persistencia del conflicto armado como tal? Las razones, la verdad, son muchas, pero más que nada, y a mi parecer, entre las más importantes están la existencia de grandes fallos en el desarrollo de acuerdos de paz, pues se ha pensado que se puede conseguir a través del dinero, cuando en realidad es un valor ético que solamente se dará de un ambiente adecuado creado por el gobierno mismo, al igual que la existencia de la impunidad legal, sobre todo en los crímenes que comprometen a los funcionarios del Estado y al poder económico. Todo esto es muy cierto y sinceramente me parece que todos estos temas se pueden relacionar a la concentración de poder que existe en el país. Existen grupos pequeños y adinerados, que son los que controlan todo, y el país realmente se resguarda en una democracia a medias que no da las mismas oportunidades a todos. Sí, totalmente. El Estado colombiano absorbe y reprime las fuerzas sociales y las organizaciones que actúan políticamente, excluyendo a los partidos opuestos de participar en el poder del Estado. El Estado se identifica con un pequeño grupo de hábiles y fuertes y reprime a las demás fuerzas sociales, causando una hegemonía política, no dando así espacio a otros grupos a participar en la política. Y pues así obviamente niega la supuesta democracia que hay en el país. Bueno, aunque padre, si nos concentramos más en lo que es hoy en día el conflicto y la violencia que se vive en el país, ¿qué podemos decir de la represión que el Estado está ejerciendo en el pueblo? Bueno, pues la verdad es que es muy desolador y justamente hace un año estuve hablando con unos amigos y me dio una alegría ver cómo el pueblo colombiano se había despertado. Yo me preguntaba, ¿el Estado le responderá por todo lo que ha hecho esto a los colombianos? ¿O qué pasará después de ese famoso paro que estamos viviendo? Esas fueron algunas de las cosas que me llegué a cuestionar. Sin embargo, no fue por mucho, porque aunque sí hay que reconocer que algo el Estado sigue teniendo una supremacía de poder sobre el pueblo. Es muy cierto, padre, y personalmente pienso que hasta que los colombianos no se den cuenta de que ellos son los que tienen el poder en sus manos como pueblo, realmente no se va a acabar la represión. Y pues este es un país al que le falta mucha solidaridad con las víctimas de los conflictos y el interés propio es el que reina en las votaciones, dejando en el poder a los mismos que tiempo después la gente quiere derrocar. Esto es muy cierto, Camila. Por eso es que se dice que mientras los que gobiernan sigan ahí en el poder, no va a haber oportunidad para Colombia. Pues como ya es costumbre, lo único que provocan los que han estado arriba son consecuencias que dejan a Colombia sin voces, con menos democracia y con más corrupción cada día. Ahora que
hablas de voces, Catalina, quisiera mencionar el entorno conflictivo de los grupos paramilitares en Colombia. Es decir, ¿cuántos líderes sociales no han asesinado a lo largo de este año? Por un lado es cierto que muchos de nuestros gobernantes no han respetado la vida de estas personas y los han mandado a callar de forma definitiva. Pero también es cierto que muchos de estos líderes sociales tenían cuentas pendientes con estos grupos al margen de la ley. Y son los mismos disidentes los que están matando unos a otros, tanto por seguir el acuerdo de paz como por no haber hecho nunca parte de eso. Exactamente, sí, señor. Lo más preocupante es que de esta forma no solo se está generando un conflicto de momento, sino que es un conflicto que se mantendrá por muchas generaciones más. Entonces yo me pregunto, bueno, y creo que realmente toda Colombia se pregunta, ¿cuándo va a haber realmente un cambio? Si lo que estamos haciendo es pasando de tradiciones en tradiciones, de juventud en juventud, generación en generación, cosas erróneas al país. Sí, y pues esto realmente está causando muchas consecuencias. Los conflictos no deberían ser heredados. Y esto ha causado que la ética de los jóvenes se llegue a modificar hasta el punto en que se pierde de cierta manera, por lo mismo que se vive y que la sociedad demuestra por medio de las consecuencias que dejan estos conflictos. Y como pues dice Camila, padre, son consecuencias que son tristemente la realidad de nuestro país y nosotros todos nos preguntamos cómo es que podemos llegar a justificar la privación de la libertad de una persona, la negación del derecho a la vida o simplemente el hecho de que un niño que no tiene la culpa de absolutamente nada pueda crecer de forma digna en su propio país. Claro, Alejandra, esos son interrogantes que nos dejan vacíos a la hora de pensar cómo es que nos hemos dejado ganar la batalla. Pero lo que yo siempre digo es que nunca hay que desistir. Conflictos hay bastante, y no solo en Colombia, sino también alrededor del mundo. Lo que hay que hacer es confiar en que hay que criar y educar a personas íntegras con criterios y valores, pues ellos son el futuro del país. Por supuesto, padre. El conflicto armado y las fallas de los gobiernos nos han dejado muchas consecuencias y en su mayor parte yo creo que son negativas. No se puede ignorar el hecho de que cada día, hoy tenemos que vivir con la ausencia de miles de personas que fueron arrancadas de sus entornos familiares, sociales, políticos, y qué triste que es esto. Sí, realmente es muy triste por todo lo que ha tenido que pasar Colombia y todas las víctimas que se han dejado en el camino. Debido a todo esto se podría decir que se ha dado una negación de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad para las víctimas del conflicto, las cuales han quedado condenadas a vivir y limitar su libertad de pensamiento, opiniones ideológicas o políticas por miedo a que les quiten su vida o a sus familiares más cercanos. Correcto, padre. Pues bueno, ya finalizando, muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que usted piensa y pues por resolver nuestras dudas acerca de la información que usted nos regala en el texto tan directo que escribió a la hora de hablar sobre la realidad que vivimos en nuestro país sobre el conflicto armado. No, no es nada, yo por los colombianos hago lo que sea y pues deseo de todo corazón que esta historia tenga un mejor final. Y pues muchas gracias a ustedes por la invitación a este podcast. No, pues no siendo más, nos queda por decir que nada de lo que hablamos en este podcast es un tema desconocido para la sociedad. Ojalá nos podamos quitar la venda y nos podamos solidarizar con quien realmente nos necesita y que no dejemos pasar a nadie por encima de la ley, pues por algo está hecha para cumplirla. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron en este podcast y a quienes nos van a escuchar. Muchas gracias.